Vamos a realizar ahora la bisectriz exterior. Entonces vamos a utilizar el mismo triángulo. ¿Listo? Podemos hacerlo de cualquier forma, así o como lo hicimos en el anterior. Entonces hacemos el triángulo. ¿Listo? Listo, entonces ya tenemos el triángulo. Ahora, para hacer una bisectriz exterior, bueno, antes de eso, un triángulo tiene 6 bisectrices exteriores. Ya voy a decir por qué. El primer paso para construir la bisectriz me dice que debo prolongar cada lado. Entonces, un triángulo tiene 3 lados. Entonces vamos a prolongar este. Entonces, prolongar pues es como alargarlo, que nos quede más larguito para poder notar el ángulo. Entonces, alarguemos este como primera medida. Entonces, ya tengo este primero. Las bisectrices exteriores de este lado van a pasar justamente en el ángulo que se forma entre los otros dos lados del triángulo, como así. Este es el otro lado y este es el otro, ¿cierto? Entonces, el ángulo que se tiene que formar entre el que prolongué con el que estaba ya aquí. Entonces sería este ángulo de aquí y este ángulo de acá, ¿ya? ¿Por qué al lado de acá no? Porque entonces no estaría formando un ángulo con otro lado, sino con el mismo, ¿ya? O sea, no, si yo lo hago hacia acá, este lado no está formando el ángulo, sino que lo está formando el mismo. Entonces tiene que ser con el que acabo de prolongar y con los otros dos lados del triángulo. Entonces, por tanto, las bisectrices exteriores de este lado son esta de acá y esta de acá. Ahora, prolonguemos otro de los lados. Prolonguemos este de acá. ¿Listo? Entonces, como dije en el otro, para saber cuáles son los ángulos con los que yo voy a hacer la bisectriz exterior, tengo que utilizar los otros dos lados. Entonces, si tengo este lado prolongado, los otros dos lados, ¿cuáles serían? Este de acá y este de acá. Entonces sería el ángulo de aquí y el ángulo de acá. Van 4. Ahora prolongamos el último lado. Ahora miramos cuáles son los ángulos que se me forman con los otros dos lados. Sería este y este. Entonces ya tenemos los 6 que acabo de decir. Pero entonces solamente tracemos 3 de ellos. Voy a trazar, por ejemplo, esta bisectriz de acá. Para eso hacemos lo que se hace con una bisectriz interior. Vamos a medir este ángulo. Entonces, ubicamos el centro del transportador en el vértice del triángulo, que es lo mismo que hicimos ahora. Entonces ubicamos el centro, miramos que el lado este empieza en 0 y nos vamos a ir hasta el de acá, porque es todo este de acá, el naranja con el verde. Listo. Empezamos en ceros. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 y me quedo justo entre la mitad de 130 y 140. Es decir que es un ángulo de 135 grados. Y ahora, para hacer esa bisectriz, entonces dividimos 135 grados entre 2.
2 por 6, 12 a 13, 1, bajo el 5, 2 por 7, 14, 0. O sea que va a quedar dividido en dos ángulos de 67,5. Entonces tenemos que medirlo. Ubicamos otra vez el transportador en el mismo lugar. Y medimos 67. Entre 60 y 70 vamos 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70. Entonces está entre la mitad de estos dos, más cerca de 70 que de 60. Es como por aquí. Listo. Y ya tenemos entonces la primer bisectriz exterior. Ubicamos el vértice, el punto y trazamos, ¿ya? Entonces aquí me queda dividido en un ángulo de 67,5 y en otro de 67,5. Este de aquí y este de aquí. Ahora hagamos este de acá, ¿sí? Entonces ubicamos el centro del transportador en el vértice. Recuerden, vértices son los puntos que unen cada lado del triángulo. El centro en el vértice, lado en 0, y nos vamos a ir hasta el otro lado, hasta el de acá, a medir este ángulo. Entonces 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90, o sea, aquí 90. Quiere decir que este ángulo de aquí nos mide 90 grados. Está acá. Dividámoslo entonces en la mitad. Pues 90 dividido 2 por 4, 8. Da 1 bajo el 0. 2 por 5, 10. Quiere decir que entonces se va a dividir en dos ángulos de 45 grados. Entonces, medimos nuevamente el centro, lo colocamos allí, miramos que el lado esté en 0, este de acá, y vamos a venirnos hasta 45 grados, o sea, por aquí. Listo, ya está. Entonces simplemente unimos el vértice que teníamos con el nuevo punto que generamos y trazamos la bisectriz. Quiere decir que se nos está formando un ángulo aquí de 45 grados y acá de 45 grados. Y por último, cualquiera de estos dos, utilicemos este. Medimos primero cuánto mide este ángulo. Centro en el vértice, iniciamos en ceros y tenemos que llegar hasta el lado de acá. El lado tendría que estar un poquito más largo, pues para que no vayan a ir a confundir hasta dónde tiene que llegar el ángulo. Entonces, centro en el vértice, iniciamos en 0 y venimos hasta acá. Nos da entre 130 y 140, o sea que también mide 135 grados. Lo estoy colocando por acá para no confundirnos. 135, ya hicimos la división. Quiere decir que va a quedar dividido en ángulos de 67,5. Ahora medimos 67,5, centro 67,5, quiere decir que es como por aquí, y trazamos el vértice en el mismo, entre el vértice y el punto nuevo, la bisectriz. Entonces este ángulo y este ángulo miden 67,5 y 67,5.